Bien, en este video les voy a explicar o les voy a hacer un resumen del material sobre la onda seno. Como les digo, va a ser un resumen muy cortico sobre los puntos a tener en cuenta en ese material, que lo que veamos en este material va a ser muy importante para las siguientes sesiones donde empecemos a hacer el análisis de circuitos con alterno. Posteriormente les voy a también hacer el resumen de los aspectos más importantes del capítulo 16, que tiene que ver con lo referente a fasores. Eso es un resumen porque ustedes esto ya lo han trabajado en cálculo, en algunos de sus cursos de cálculo. Entonces, como les digo, va a ser un resumen muy rápido. Bien, entonces, como vieron en los videos que les dejé allí al inicio, la onda seno o el voltaje en alterna se representa mediante una onda seno, una onda que varía en el dominio del tiempo. Esta es su representación gráfica, pero la onda tiene una serie de parámetros que son muy importantes que tengamos en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con el voltaje máximo, lo voy a ir poniendo acá, el voltaje máximo, que en este caso sería igual al voltaje pico. El voltaje pico está dado por la parte más alta de la onda. Y tenemos el voltaje pico a pico, que lo que representa es la medida de la onda entre sus partes más altas. Con el osciloscopio ustedes pueden medir este voltaje pico a pico, ¿correcto? Otro parámetro es el periodo, que es 1 sobre F. Entonces, generalmente nosotros trabajamos con la frecuencia, o también le pueden dar uno el periodo. Y el otro es la fase, o el ángulo de desfase que tiene la onda. Ese ángulo se da cuando la onda se mueve en el eje X. En este caso, esta onda está empezando en 0, entonces el desfase sería 0. Y otro valor que es importante tenerlo en cuenta es el voltaje BRMS. El voltaje BRMS de la onda es igual a B máximo sobre raíz de 2 o B pico sobre raíz de 2. Este valor es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿correcto? Este voltaje me lo da el multímetro. Cuando yo mido con el multímetro estoy obteniendo un valor RMS o eficaz. Y cuando mido con el osciloscopio estoy midiendo un valor o me entrega un valor pico a pico. Entonces hay que tener en cuenta estas dos fórmulas para algunos cálculos que vamos a hacer. Bien, estos tres parámetros son muy importantes en la onda seno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasen a su curso de comunicaciones digitales o en nuestro curso de redes, al variar estos parámetros de la onda, yo puedo empezar a enviar información por un canal. Y ahí es donde aparece el concepto de modulación, ¿correcto? Entonces, cuando estén en esos cursos se van a acordar que con el estudio de la onda seno empiezo a variar estos parámetros y empiezo a inyectar señal en un canal, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿cuál es la representación matemática de la onda seno de un voltaje en alterno? Pues va a ser un voltaje que va a ser igual a B máximo seno de alfa, como aparece ahí en el material. Pero este alfa está dado en grados. Pero para nuestro caso nosotros vamos a trabajar con la velocidad angular. Entonces este alfa se convierte en B máximo seno de omega t. Donde este omega t o este omega es igual a 2 pi f, ¿correcto? Entonces el B se me va a convertir en B máximo seno de 2 pi f t, ¿correcto? Perdón. 2 pi f t. Esa sería la representación matemática de la onda seno. Hay que tener en cuenta, porque yo aquí les dije que esto está en grados, y cuando yo estoy trabajando aquí, estoy trabajando en radianes sobre segundo. Entonces, cuando ustedes hagan manipulaciones utilizando esta fórmula o esta expresión matemática, tienen que tener mucho cuidado porque están trabajando en radianes. La calculadora tiene que estar en radianes. Les hago énfasis en eso para que no vayan a tener algún inconveniente. Con los problemas que están ahí propuestos los tienen que hacer en radianes. Luego vuelven a pasar la calculadora a DEC, porque estos grados se representan en la calculadora como DEC y estos como rad. ¿Correcto? 2, 3. Bien. Entonces, lo que habíamos visto en las clases pasadas era un circuito como estos, donde trabajábamos con resistencias de cualquier valor y un voltaje
de continua. Esto era en continua, en CC, o también como se le conoce en DC, ¿correcto? Ese era nuestro trabajo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Nosotros en alterna vamos a trabajar con dos elementos nuevos. Uno va a ser el condensador y otro va a ser la inductancia. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Este es el símbolo de la A para pintar o expresar o representar un voltaje de alterna en una fuente. Entonces, este voltaje de alterna va a tener un valor máximo, va a tener una frecuencia y va a tener una fase, ¿correcto? Entonces, si a mí me dicen que el voltaje máximo aquí es 5 y la frecuencia es 60 Hz y el desfase es 0, yo este voltaje lo voy a representar como 5 seno de 2pi por 60t. Como la fase es 0, no sumo nada dentro de esta parte de acá, ¿correcto? Esta sería la manera de representar ese voltaje. Siempre lo vamos a representar en el dominio del tiempo de esta manera. Ya en el siguiente video o en este video más adelante les explicaré cómo se trabaja este voltaje en el dominio de los fasores, ¿correcto? Bien.